Ya. Hoy vamos a aprender un poco de las DNS. Ya, para entrar en contexto, vamos a ver un poco de historia de las DNS antes de ellas, cómo era Internet. Un conjunto de computadoras conectadas en diferentes estados de Estados Unidos, en otros países también, pero solo pocas, 256 por lo menos aprox, ¿no? Y usaban un protocolo que era NSP. Luego, aproximadamente por el año 78, ya eran más de 4.000 millones de dispositivos conectados. Entonces, ese protocolo NSP ya no daba abasto y crearon lo que era el TCP/IP. Entonces, lo que hacían en ese momento era, para poder registrar, porque en ese momento no habían dominios, para, digamos, si tú querías conectarte a la página del gobierno de otro país o de otra universidad, entonces, ¿qué tenías que hacer? Recordar su IP, ¿no? Y la anotabas en un cuadernito y tú tenías como antes eran las libretas, digamos, tú querías recordar el teléfono de alguna persona, lo anotabas en una libreta, ¿no? Entonces, así era como se manejaba. En el 78, cuando se creó el TCP/IP, en la Universidad de Stanford, se creó un archivo host.txt, un texto, donde se almacenaba tanto los hostname, los nombres de servidores y su IP. Si tú querías registrar tu servidor, lo que tenías que hacer era llamar a la Universidad de Stanford en horario de oficina y vía telefónica le indicabas, ¿no? Que te agreguen la IP con tu nombre de host. Ese archivo ya digamos, solamente tienes que recordar una IP donde estaba alojado ese archivo y ahí tenías todas las direcciones. Era como si una libreta se estaba compartiendo por internet, pero eso era con 4.000 millones de dispositivos. Ahora, mientras más años pasaba, más equipos se conectaban y esto se hacía más lento porque digamos que 4.000 personas se conectan al servidor donde está el archivo host.txt. Ahora imaginemos el doble de personas conectadas a un mismo servidor. Y ya todos saben cuando hay muchas conexiones a un mismo servidor, llega a caerse. Ahora, como los registros eran manuales, vía telefónica y una persona lo registraba, no daba abasto, ¿no? Y lo que se creó después fueron las DNS. Las DNS, ¿en qué consistía? Eran las DNS lo que hacen es un sistema que cambia un nombre por una IP. Las DNS se crearon ahora mismo ya pues hay más de 400 millones de dominios registrados, más de 1.200 TLD, billones de consultas al día. Un TLD sus siglas son Top Level Domain, son los proveedores de dominio, .com, .p, .ar, .mx de México. Cada país tiene su NIC, que es un TLD. En el caso de Perú es .p, que es la NIC del Perú. Ahora, estas DNS, ¿cómo funcionan? Las DNS requieren de un nombre de dominio. También almacenan tipos de registros. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tipos de registros DNS. Los más comunes son el tipo A, el CNAME, el MX y el TXT. El estándar que se manejaban las DNS era el usuario dominio.com, ¿no? Que es básicamente los correos, cómo funcionan. Y el mecanismo del sistema funciona de la siguiente forma, que son varias DNS a nivel de red manejan una caché donde almacenan la IP de cada servidor, ¿no? Si una no la tiene, consulta la otra y sucesivamente así. Vamos a ver ahora más adelante un ejemplo de eso. Algunos de los tipos, por ejemplo, los tipos de DNS, si tú tienes un dominio con algún proveedor, ya sea GoDaddy, Bluehost, Namecheap, y tú requieres apuntar un dominio a una IP, a un servidor de hosting, requieres hacer estos tipos de registros DNS. En ocasiones, cuando uno tiene el dominio y el hosting en un mismo servidor, automáticamente ellos lo agregan. No, no tiene que tocar esto. Pero si tú tienes unas DNS de otro proveedor y el proveedor, digamos, el hosting en otro proveedor, ese te brinda en ocasiones los registros que tú debes agregar. Ahora, si digamos no te brinda el registro o es un servidor tuyo y conoces cuál es tu IP, la forma de agregarlo es la siguiente. Lo que está a la izquierda apunta a lo que está a la derecha. Es decir, si yo tengo mi dominio developermac.tk y mi servidor se encuentra en esta IP, ahí tengo alojado, digamos, mi sitio web, entonces agrego. En ocasiones, algunos proveedores de DNS
su panel de control, en lugar de colocar el dominio, colocan una arroba. El arroba hace referencia al dominio, ¿no? Es cualquiera de los, o colocas el dominio o el arroba, dependerá de cómo el proveedor maneje su sistema. Entonces, apuntas el developer map a la IP. El registro MX es para consultar el servidor de correo. Si tú tienes un proveedor de alojamiento web, pero no te brinda correo, entonces no necesitas un registro MX. Si tienes si tu dominio tiene un servidor de correo, pero no tiene ningún sitio web, entonces no requieres en ocasiones el tipo A, en ocasiones sí, dependerá cómo funcione tu proveedor, pero sí o sí requieres de un tipo MX. El CNAME sirve para redireccionamientos. Hay que tener en cuenta acá para no confundir. En ocasiones algunas personas creen, redireccionamiento, entonces puedo apuntar de mi dominio a otro dominio externo. No funciona así. Lo que funciona, este redireccionamiento lo que hace es como si estuviera enmascarando. Digamos que yo podría acá hacer dos tipos, registro tipo A, para apuntar developermat.tk a una IP y www.developermat.tk a la misma IP. Funcionaría. Alguien coloca www.developermat.tk y va a apuntar a la misma web que si no colocara las W. Pero yo al hacer este CNAME, digamos más adelante, esa persona migra a otro servidor con otra IP diferente. Si tú has agregado un registro tipo A para cada subdominio, tendrías que cambiar ese registro para cada subdominio. Pero si tú agregas un registro CNAME que redireccione al dominio principal, solo tendrías que cambiar un registro, ¿no? Entonces, el CNAME funciona para redireccionar, pero el apuntamiento del servidor. No, digamos, redirecciona de un dominio a otro dominio. Como funciona es, mi dominio o mi subdominio apunta al servidor donde está apuntando developermat.tk. El TXT sirve más para verificaciones o para agregar alguna validación de tu dominio, ¿no? Se suele usar para, Google te suele pedir que lo agregues para verificar la propiedad de tu dominio, porque el TXT no sirve para nada más que para hacer validaciones. Lo que sí, hay unos registros que funcionan como el TXT, pero su propósito es otro. Por ejemplo, el SPF y el DKIM, que sirven para generar una llave a tu dominio y darle autoridad a tu servidor, que está, digamos, para que tu servidor de correo esté autorizado en enviar correos a nombre de tu dominio. Lo que hace que el servidor destino, cuando recibe ese correo, dice, esto está autorizado, entonces lo dejo pasar. Si no, en ocasiones, si no tiene el DKIM o el SPF, lo suele enviar a la bandeja de spam porque es un correo sospechoso, que no tiene una llave. A ver, vamos a verificar. Ahora, ¿cómo funciona una consulta de DNS? Internamente, ¿no? Porque, o sea, digamos, la DNS cambia un dominio por una IP, pero si uno entra en el navegador y pone facebook.com, solo las DNS van a ser requeridas si tu navegador no tiene esa IP. Hay que tener en cuenta que cuando uno entra a una página, el navegador lo que hace es una consulta HTTP al servidor, no a las DNS, al servidor. Pero ¿qué pasa si tu navegador no sabe dónde queda ese servidor? Ahí entran las DNS, ¿no? Las DNS hacen ese cambio. Es como, digamos, una libreta que está en internet y tú quieres saber, te han dicho, llama a Juanito, y tú vas a esas DNS o a esa libreta y sabes cuál es su número. Lo tienes y recién lo llamas. Ahí recién hace la consulta HTTP, cuando ya tiene la IP. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí se encuentra el navegador con el sistema operativo y le pregunta, ¿no? ¿Sabes dónde puedo encontrar a facebook.com? Y le responde, ni idea, pero conozco a un tipo que lo puede. Correcto. Entonces le dice que espere unos milisegundos porque el sistema operativo va a hacer la consulta. Aquí, a las DNS de resolución. Le dice, hola, necesito tu ayuda. ¿Conoces la IP de Facebook? Y dice, no, pero puedo investigar. Esperen unos milisegundos más. Las DNS de resolución son los que hacen el viaje por todas las diferentes DNS. Como su nombre indica, DNS de resolución. Te resuelven el problema. Ellos se van a encargar de preguntar a una DNS, a otra DNS y a otra DNS, como lo que vamos a ver acá. Una vez que la DNS resolución tiene la pregunta, vamos a hacer el recorrido.
pregunta primero a las DNS de raíz. Las DNS de raíz son las que saben dónde están las extensiones del .com, .me, ¿no? Entonces vamos a verificar. ¿Sabes dónde encontrar a facebook.com? No, pero sé dónde puedes encontrar el listado de servidores de dominio para el .com, que es el TLD, ¿no? Si fuera, digamos, un .p, el servidor raíz haría la consulta a .p. Entonces vamos a ver, las DNS de resolución preguntan ahora, después de preguntar al de raíz que le dijo pregunta al TLD, ahora la resolución pregunta al TLD. ¿Sabes dónde puede encontrar facebook.com? Y le dice que no, pero sé dónde puedes encontrar las DNS autoritativas. Las autoritativas ya son las que tu dominio tiene al final, ¿no? Digamos, tu DNS tiene, mi dominio, manuel.com, tiene las DNS ns1.yachay.p y ns2.yachay.p. Entonces, esas son las DNS autoritativas. ¿Ya? Pero primero tiene que preguntar a las DNS TLD. Una vez que ya llegó a las DNS autoritativas, pregunta, ¿sabes dónde puede encontrar a facebook.com? Y le dice, yo sé dónde queda, dile a tu navegador que vaya a tal IP. Una vez que ya tienes esa información, las DNS de resolución vuelven con el sistema operativo, le indican al navegador que vaya a hacer la consulta a esa IP, ¿no? Ya pues el navegador hace la petición HTTP, trae la página, bueno, el servidor abre el puerto y le envía la página que desea, ¿no? Unas herramientas, si desean, digamos, hacer consultas a las DNS o registros DNS, que son los que mencioné, el AS, el MX, pueden ser estas herramientas, ¿no? Into te va a permitir ver el estado de los registros, el MX te va a ver más a detalle, más registros, ¿no? Hay varios registros, también le doy otras opciones como ver si está en listas negras, si quieren hacer una consulta para una IP, ver su servidor de nombre, su nombre de host, acá pueden usar QoS, y bueno, eso es todo.